Supongo que hay noches donde uno ya no sabe con quién hablar. La lluvia caía sobre la carretera mientras manejaba sin rumbo fijo. Las luces del pueblo desaparecían detrás del humo y el parabrisas mojado. Había una cruz de madera vieja junto a la salida del desierto, iluminada apenas por la luna, como si todavía esperara a alguien perdido. Y honestamente, creo que esa noche era yo. Llevaba demasiados meses durmiendo poco, hablando menos y sintiéndome vacío, incluso rodeado de gente. Así que apagué la radio y por primera vez en mucho tiempo empecé a hablar con Dios otra vez. A veces también le hablo a Dios, aunque ya no sepa exactamente cómo hacerlo. Le hablo desde moteles baratos, desde carreteras mojadas y desde madrugadas que pesan demasiado. No siempre le pido algo, a veces solo necesito sentir que alguien escuche este cansancio que llevo escondiendo hace años. A veces también le hablo a Dios, porque el silencio ya no me alcanza. Le hablé de todas las cosas que fui dejando morir lentamente, de las personas que perdí por orgullo, por miedo o simplemente por cansancio. Le hablé de mi padre envejeciendo, de mi madre apareciendo en sueños y de esta sensación constante de haber llegado demasiado tarde a mi propia vida. Dios, qué difícil es hacerse adulto. Uno pasa tantos años sobreviviendo que un día olvida cómo sentirse vivo. Y quizá por eso aquella noche seguí manejando bajo la lluvia, como un hombre intentando encontrar algo parecido a paz. A veces también le hablo a Dios, aunque no escuche respuestas claras, porque incluso los hombres cansados necesitan creer en algo de vez en cuando. Le hablo cuando el insomnio llega, cuando las luces del motel siguen encendidas y cuando el peso de mis pensamientos se vuelve demasiado grande para cargarlo solo. A veces también le hablo a Dios, como quien llama a una puerta, sin saber si todavía vive alguien adentro. Cerca del amanecer estacioné junto a una iglesia pequeña del desierto. Las ventanas estaban oscuras y el viento movía lentamente las ramas secas. Me senté sobre el capó de la camioneta, mirando cómo el cielo empezaba a aclarar. Y por primera vez en años dejé de fingir que estaba bien, porque la verdad es esta:
Estoy cansado, cansado de sobrevivir, de callarme cosas, de sentirme perdido incluso cuando sigo avanzando. Y mientras el sol aparecía lentamente sobre las montañas mojadas, cerré los ojos y volví a hablarle a Dios una vez más. A veces también le hablo a Dios desde lugares donde nadie me ve romperme. Le hablo como un hombre cansado que todavía está buscando algo de luz. Después de demasiadas noches oscuras, no sé si realmente escucha, ni si todavía hay respuestas para alguien como yo. Pero mientras siga mirando el cielo, creo que todavía queda una pequeña parte de mí, intentando no perder completamente la esperanza. A veces también le hablo a Dios, y quizá eso significa que todavía no estoy totalmente perdido. Supongo que hay noches donde uno ya no sabe con quién hablar. La lluvia caía sobre la carretera mientras manejaba sin rumbo fijo. Las luces del pueblo desaparecían detrás del humo y el parabrisas mojado. Había una cruz de madera vieja junto a la salida del desierto, iluminada apenas por la luna, como si todavía esperara a alguien perdido. Y honestamente, creo que esa noche era yo. Llevaba demasiados meses durmiendo poco, hablando menos y sintiéndome vacío, incluso rodeado de gente. Así que apagué la radio y por primera vez en mucho tiempo empecé a hablar con Dios otra vez. A veces también le hablo a Dios. Hay noches donde incluso el cielo parece demasiado cansado para responder. La tormenta seguía golpeando los vidrios del motel junto a la carretera, y yo miraba las luces rojas del letrero, parpadeando como un corazón agotado. Había una Biblia abierta sobre la mesa, pero llevaba 20 minutos mirando la misma página, sin entender realmente qué estaba buscando allí. Dios, cuántas veces hablé contigo sin escuchar nada de vuelta. No pido milagros ni que me devuelvas los años perdidos. Solo quería saber si todavía había algo esperándome después de tanta oscuridad. Dios también guarda silencio, y quizá eso es lo más difícil de aceptar, porque uno sigue hablando, sigue rezando,
sigue mirando el cielo, aunque las respuestas nunca lleguen, aunque las noches sigan pesando igual. Y honestamente, hay momentos donde el silencio de Dios se parece demasiado al abandono. Dios también guarda silencio, mientras hombres cansados siguen buscando sentido en la madrugada. Recuerdo a mi madre rezando despacio antes de dormir cada noche, como si todavía creyera que alguien realmente escuchaba del otro lado. Yo también creía entonces, antes de funerales, antes de carreteras vacías, antes de aprender que algunas pérdidas nunca terminan de sanar. Ahora solo manejo bajo la lluvia, hablando solo dentro de la camioneta, como un hombre intentando encontrar algo de fe entre tanto cansancio. Y aún así, por más roto que me sienta, todavía levanto la mirada cuando aparece el amanecer. Quizá eso significa algo. Dios también guarda silencio, mientras el mundo sigue rompiéndose lentamente. Las iglesias permanecen vacías y muchos hombres aprendieron a esconder el dolor detrás del trabajo y el alcohol. Pero hay noches donde incluso los más cansados necesitamos creer que alguien escucha, aunque nunca llegue una señal clara, aunque nadie responda desde el cielo. Dios también guarda silencio, y quizá nosotros también aprendimos demasiado bien a hacerlo. Cerca del amanecer salí del motel, el aire olía a tierra mojada y gasolina. La tormenta empezaba a desaparecer sobre las montañas detrás de la autopista. Me quedé mirando el cielo aclararse con las manos dentro de la chaqueta mojada. Y por primera vez en mucho tiempo dejé de esperar respuestas perfectas, porque quizá la fe adulta no se trata de entender el dolor, quizá solo se trata de seguir caminando, incluso cuando el cielo permanece callado. Y honestamente, creo que eso fue lo único que me sostuvo vivo tantos años. Dios también guarda silencio, mientras seguimos envejeciendo bajo estas carreteras vacías. Las heridas siguen aquí, las preguntas también, y algunas noches todavía pesan demasiado. Pero mientras el sol aparecía lentamente sobre el desierto mojado, sentí algo pequeño respirando dentro de mí. No felicidad, no paz completa, solo la sensación tranquila de no haber dejado de buscar completamente la luz. Dios también guarda silencio, pero quizá seguir hablándole de todos modos también sea una forma de fe.
la fe verdadera no siempre nace de los milagros. A veces nace de seguir mirando el cielo, incluso después de demasiados silencios. La tormenta seguía golpeando los vidrios del motel junto a la carretera, y yo miraba las luces rojas del letrero, parpadeando como un corazón agotado. Hay lugares donde el silencio pesa diferente. La iglesia del desierto seguía vacía cuando llegué poco antes del amanecer. Las puertas viejas crujieron despacio, como si llevaran años esperando a alguien más. Había polvo sobre las bancas y velas consumidas junto al altar. El viento entraba por las ventanas rotas, moviendo lentamente las páginas de un salmo viejo. Dios, ¿cuánto tiempo pasó desde la última vez que entré a un lugar así sin sentirme incómodo? Antes rezaba con más facilidad, antes todavía creía que la vida tenía respuestas simples y que el futuro no podía romperse tan rápido. Ahora solo soy un hombre cansado, buscando silencio, lejos de la carretera. La iglesia del desierto se sintió más honesta que toda mi vida últimamente, porque allí nadie fingía estar bien, nadie sonreía para sobrevivir otro día. Solo había madera vieja, luz entrando lentamente por las ventanas, y un hombre arrodillado, sin saber exactamente qué decirle a Dios. La iglesia del desierto me recordó cuánto tiempo llevaba perdido. Me senté en la última fila, mirando una cruz iluminada por el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo dejé de intentar parecer fuerte. Le hablé de mi cansancio, de las noches sin dormir, de las cosas que perdí por orgullo, y de esta sensación constante de no pertenecer a ningún lugar ya. Afuera el viento seguía moviendo la arena contra las paredes de la iglesia, como si el propio desierto también estuviera intentando rezar algo. Y honestamente, creo que nunca me había sentido tan solo, ni tan escuchado al mismo tiempo. La iglesia del desierto guardaba silencios que parecían comprenderme. No hubo milagros, ni voces bajando del cielo, solo una tranquilidad extraña, de esas que aparecen cuando uno finalmente deja de correr un momento, porque quizás
Quizá Dios no siempre responde hablando, a veces solo se queda allí, escuchando cómo nos rompemos lentamente. La iglesia del desierto me hizo sentir humano otra vez. El sol empezó a entrar completamente por las ventanas detrás del altar, llenando de luz el polvo suspendido en el aire, como pequeños fantasmas brillando en silencio. Y entendí algo esa mañana. No estaba buscando respuestas perfectas, solo necesitaba dejar de sentirme tan vacío, porque uno puede pasar demasiados años trabajando, manejando, sobreviviendo, sin detenerse jamás a escuchar su propia alma. Y quizá por eso terminé allí, en aquella iglesia olvidada del desierto, hablándole a Dios como un hombre que ya no sabía dónde más ir. La iglesia del desierto, seguir allí cuando yo vuelva a perderme otra vez, entre montañas secas, carreteras largas y hombres cansados buscando paz. Y aunque todavía no tenga respuestas claras, mientras salía nuevamente hacia la autopista, sentí algo pequeño respirando dentro de mí, como si una parte de mi corazón todavía quisiera creer. La iglesia del desierto, supongo que algunos lugares no curan el dolor, solo nos recuerdan que todavía seguimos vivos. Supongo que algunas personas no llegan a Dios cuando son fuertes, sino cuando finalmente se cansan de huir. La iglesia del desierto seguía vacía cuando llegué poco antes del amanecer. Las puertas viejas crujieron despacio como si llevaran. Después de tantas noches, todavía hay algo dentro de mí que sigue levantando la mirada. El amanecer apareció lentamente sobre las montañas mojadas del desierto. La tormenta finalmente se alejaba, dejando silencio sobre la carretera vacía. La camioneta seguía cubierta de barro
y mis ojos todavía cargaban cansancio. Pero algo en aquella mañana se sentía distinto por primera vez en años. Tal vez era el viento, tal vez el cielo aclarando después de tanta lluvia, o quizás simplemente estaba cansado de pelear solo conmigo mismo. Dios, cuántas noches pensé que ya no quedaba nada bueno esperándome, y aún así seguía mirando hacia arriba. Pero sigo mirando el cielo, aunque muchas oraciones nunca tuvieron respuesta. Sigo manejando estas carreteras, aunque todavía no sepa exactamente hacia dónde voy. Porque incluso los hombres cansados a veces necesitan creer que todavía existe algo de luz después de tanta oscuridad. Pero sigo mirando el cielo, como quien todavía no quiere rendirse completamente. Pasé junto a la iglesia del desierto, donde hablé con Dios hace algunas noches. Las ventanas seguían abiertas, dejando entrar la luz de la mañana sobre las bancas vacías. Y por un momento entendí algo: la paz quizá nunca llega de golpe. Tal vez solo aparece despacio, en pequeños momentos silenciosos, cuando uno finalmente deja de huir de sí mismo. Porque el dolor sigue aquí, las pérdidas también, y todavía hay partes de mi vida que no sé cómo reparar. Pero esta mañana el vacío ya no se sintió tan pesado. Pero sigo mirando el cielo, aunque el tiempo me haya cambiado demasiado. Las cicatrices siguen conmigo, igual que las noches largas y el cansancio. Pero hay algo profundamente humano en seguir buscando esperanza, incluso después de haberse perdido tantas veces. Porque quizá la fe adulta no significa vivir sin dudas, quizás significa seguir caminando, aun cuando el corazón todavía duele. Pero sigo mirando el cielo, y honestamente creo que eso me salvó más de una vez. Me senté sobre el capó de la camioneta, viendo el sol iluminar lentamente la carretera mojada. Y por primera vez en mucho tiempo respiré sin sentir tanto peso encima. No porque mi vida estuviera arreglada, sino porque finalmente acepté que nadie atraviesa esta vida sin romperse un poco. Ni los hombres fuertes, ni los creyentes, ni los que aparentan tener respuestas para todo. Todos estamos intentando sobrevivir de la mejor manera que podemos, y quizá eso nos hace menos solos de lo que pensamos. Pero sigo mirando el cielo, mientras
desierto despierta lentamente detrás de mí. Las heridas siguen abiertas y todavía hay noches donde vuelvo a sentirme perdido. Pero esta vez ya no quiero seguir huyendo, porque después de tantos años sobreviviendo, todavía queda algo vivo dentro de mí, intentando encontrar paz en medio de todo este cansancio. Pero sigo mirando al cielo, y quizá mientras uno siga buscando un poco de luz, todavía no está completamente perdido. Supongo que la esperanza no siempre se siente fuerte. A veces solo se parece a un hombre cansado mirando el cielo una vez más. Después de cierto tiempo, uno deja de pedir grandes cosas. La noche caía sobre el desierto mientras manejaba sin encender la radio. Las luces lejanas de la carretera parecían desaparecer dentro de la lluvia. Había una calma extraña en el aire, de esas que solo llegan cuando uno ya está demasiado cansado para seguir peleando consigo mismo. Y honestamente, creo que fue allí donde entendí algo triste. Ya no sabía qué pedirle a Dios. Antes pedía sueños, amor, dinero, segundas oportunidades. Ahora solo quería dormir tranquilo una noche completa. Ya no sé qué pedir, porque la vida me fue cambiando las oraciones lentamente. Los años pasaron encima de mí como tormentas sobre carreteras vacías. Y hay un tipo de cansancio que ni siquiera sabe cómo explicarse. Así que solo miro el cielo en silencio, esperando sentir algo parecido a paz. Ya no sé qué pedir, y quizá eso también sea parte de hacerse viejo. Entré a una gasolinera vacía, cerca de las 2 de la mañana. El café sabía amargo y la televisión hablaba sola detrás del mostrador. Una mujer cansada limpiaba mesas sin mirarme demasiado, como si entendiera perfectamente la clase de hombre que llega solo a esa hora. Dios, ¿cuántas personas estarán sobreviviendo así? Sonriendo apenas, trabajando demasiado y escondiendo tristezas que ya ni saben cómo nombrar.
donde el alma se acostumbra tanto al peso que deja de pedir ayuda. Ya no sé qué pedir, porque incluso mis sueños se cansaron conmigo. Hay demasiadas cosas rotas que ya no sé si todavía pueden arreglarse. Las noches pesan distinto ahora y algunas canciones viejas me hacen sentir nostalgia por alguien que ya no sé si sigo siendo. Ya no sé qué pedir, solo sé que estoy cansado de sentirme perdido. Estacioné junto a una vieja cruz de madera. El viento hacía sonar cadenas sueltas en una cerca oxidada detrás del camino. Y por primera vez en mucho tiempo no pedí nada. Solo me quedé allí, escuchando el silencio del desierto, respirando lento y aceptando honestamente que no tenía respuestas, porque quizá la vida adulta también significa eso: aprender a seguir adelante, incluso cuando ya no entiendes completamente hacia dónde vas, y aún así seguir mirando el cielo de vez en cuando. Ya no sé qué pedir, pero todavía hablo con Dios algunas noches. No como un hombre fuerte, ni como alguien lleno de fe, solo como alguien cansado, intentando no sentirse completamente solo, mientras el mundo sigue moviéndose demasiado rápido. Y aunque las respuestas nunca lleguen, todavía encuentro algo humano: seguir levantando la mirada hacia arriba. Ya no sé qué pedir, pero quizá seguir buscando un poco de luz ya sea suficiente por ahora. Supongo que después de cierta